el ABC de la ley de atracción. En este video vamos a aprender mucho sobre el tema de la ley de la atracción. Por ejemplo, voy a darte técnicas de cómo usar la ley de atracción para el dinero, la salud, el amor y otras cosas más. Hablaremos de los principios físicos, científicos y psicológicos de la ley de atracción, su aparición en la Biblia, la magia y algunas herramientas que te van a permitir poder aumentar tu poder de atracción por 1000. ¿Te interesa? Entonces, comencemos. Primero que nada, ¿qué es la ley de atracción? Si estás viendo este video, seguramente es porque tú ya conoces o ya sabes que es la ley de atracción, o al menos has escuchado sobre ella, ¿cierto? Incluso es posible que tú ya hayas visto la película documental llamada El Secreto, The Secret, ¿cierto? Pues bien, si es o no así, solo vamos a ponernos un poco en contexto de qué es esta famosa llamada ley de atracción. Fíjate, se entiende normalmente por la ley de atracción como aquella ley que te permite manifestar un deseo que tú tienes en la vida gracias al uso correcto de tus pensamientos, sentimientos y palabras, ¿cierto? Es decir, aquellos que creen en la ley de atracción creen normalmente en que si te pones a pensar en algo, por ejemplo, una nueva casa o una pareja que te ama, basta con desearlo, visualizarlo y como por arte de magia, esto aparecerá ahí, la ley de atracción en la historia. Si nos ponemos a bucear en la historia, vamos a darnos cuenta de que la ley de la atracción no es algo nuevo. Si bien es cierto que hoy en día está muy de moda hablar sobre la ley de la atracción, realmente este conocimiento, creencia o como la quieras llamar, aparece en los textos y conocimientos más antiguos, en diferentes culturas del mundo que data desde hace miles de años. Por ejemplo, en la Cábala judía. En la Cábala judía se enseña que existe un plano superior que antecede al plano físico, al plano de las formas. Es decir, todo lo que es creado, lo que tú puedes ver, sentir, palpar, etc., en el mundo físico, que en el Cábala es llamado Malkut, está hasta abajo, primero es creado en los planos superiores, desde Keter hasta Yesod. De ahí se deduce que antes de que algo sea creado o manifestado, cualquier cosa, primero debe de existir en los planos superiores y de ahí irse bajando, precipitando, por decirlo de alguna manera, hasta crearse en la forma. Esto que parece un poco abstracto realmente es muy fácil de entender. Un ejemplo muy claro está en, por ejemplo, la casa en la que habitas ahora. Para que esa casa fuera construida, primero tuvo que ocurrírsele a alguien la idea de esa casa. Esa persona habrá pensado en el tamaño, cuántas habitaciones, el baño, la sala, etcétera, etcétera. Una vez que lo pensó, tal vez le comunicó esa idea a un arquitecto y entonces se hizo un plano. Y una vez que ya estuvo el plano, el dibujo de la casa, es que se comenzó a construir. Se hicieron los cimientos y se comenzó a poner ladrillo por ladrillo según el plano, ¿cierto? De la misma forma, en la Cábala judía se enseña que para que algo pueda ser manifiesto, primero ha de crearse en los planos superiores. Por eso es que si tú deseas tener algo físicamente, primero has de crearlo en el mundo de las ideas, en los planos astrales. Es decir, visualizarlo, inyectarle bioenergía, aura, energía mental, etc. Y una vez que ocurre esto, va a ser más fácil que eso que estás creando en esos planos superiores, pues sea manifiesto. ¿Comprendes? ¿Y esto solo enseña la Cábala? No. Existen muchas otras corrientes que enseñan esto mismo, la magia y la ley de atracción. También los principios de la magia, la alquimia y el ocultismo, como otras más, hablaron sobre la ley de atracción, aunque con otros nombres naturalmente. En la magia, por ejemplo, se enseña que para que una cosa sea manifiesta, primero ha de ser creado en el plano astral o etérico. Si te fijas, es algo muy parecido a la Cábala judía. Una vez ocurrido esto, es más fácil que se manifieste, se precipite en el plano físico. Por eso mismo se hacen algunos rituales donde se visualiza, se decreta, se dibuja y se hacen acciones, se pronuncian palabras, etc., con el objetivo de expresar esa idea al plano astral, de proyectarlo al etérico o como quieras llamarle, con la máxima fuerza posible.
Y ya una vez que está hecha esta proyección astral, por decirlo de alguna forma, entonces es más fácil que eso llegue a materializarse, ¿comprendes? Si te fijas entonces en la magia, la alquimia, la cábala, el ocultismo antiguo, también se enseñó sobre la ley de atracción, aunque con otros nombres. La Biblia y la ley de atracción. La Biblia también nos habla de la ley de atracción. Claro, también no con ese nombre, pero hace referencia al mismo principio, la misma forma de actuar. Por ejemplo, si leemos Mateo 21:21, Jesús dice: si tuvierais fe y no dudaréis, le dirías a esa montaña, quítate y échate al mar, y eso sería hecho. Todo lo que pidas en la oración creyendo, lo recibiréis. ¿Te das cuenta? Jesús está enseñando que si pedimos algo con fe verdadera, entonces esto se manifestará como por arte de magia o milagro. Otro ejemplo, Marcos 11:24. Por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y esto os vendrá. Si leemos 1 Juan 5:15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O en Santiago 4:2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y nada podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿Te das cuenta? Jesús enseñó que Dios escucha lo que le pides. Y si lo haces con fe real, con fe verdadera, esto se te va a cumplir. Ciertamente no lo explica de la misma forma que en la película El Secreto, la cábala, etcétera, tal y como lo enseñé antes, pero en la práctica pues es muy parecido. Es decir, tienes fe en que algo va a suceder y esto sucede. Así funciona la enseñanza de Cristo, así funciona la cábala, la magia, etcétera. Así que como ves, la ley de atracción es realmente muy antigua. De hecho, si quisiera podría mencionar más citas de otros filósofos, filosofías, religiones o culturas antiguas. Son demasiadas para abarcarlas en este pequeño video. Así que con lo que he dicho ya bastará para dejar claro que la ley de atracción es antigua y pasaré al siguiente tema. La ley de atracción y el miedo. Entonces, si tú piensas en algo con suficiente sentimiento o suficiente fe, eso tiende a manifestarse. Por tanto, cuando tienes miedo de que pase algo, eso va también a tender a manifestarse. ¿Por qué? Porque fíjate muy bien, ¿qué pasa en tu mente, en tu cuerpo, cuando sientes miedo? Que a tu mente comienzan a llegar imágenes mentales de aquello que no quieres que suceda, ¿cierto? Por ejemplo, imagina que estás preocupado porque tu hijo o tu pareja o algún ser querido aún no llega y pues ya es muy tarde para que lleguen, no son las horas acostumbradas de llegar o no es en lo que quedaron. Entonces te pones a pensar en todo lo malo que podría pasar, ¿cierto? ¿Y si le pasa un accidente? ¿Y si lo asaltaron? ¿Y si está con otra persona? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? ¿Cierto? Fíjate bien en lo que estás haciendo cuando actúas de esta manera. En realidad lo que está pasando es de que estás usando el principio de la ley de atracción, pero en tu contra. ¿Por qué? Porque estás teniendo un pensamiento, una imagen mental muy clara de eso que no quieres que suceda. Al mismo tiempo estás teniendo un fuerte sentimiento en relación con ello. Por tanto, lo estás atrayendo. Y es por eso que en muchas ocasiones nuestros miedos se convierten en hechos. De allá que el dicho que dice, en la guerra el miedo atrae las balas. ¿Te das cuenta? El miedo realmente es como la fe invertida. Porque lo que está pasando es de que estás teniendo fe en lo malo, en que ocurra lo malo. ¿Te das cuenta? Es por eso que Dios en toda la Biblia repite alrededor de 366 veces la orden de no temas. Es que de hecho en toda la Biblia es la orden más repetida. Porque cuando tú temes estás teniendo fe en lo malo. Y de esta forma estás atrayendo eso malo para ti. Entonces no atraes solamente aquello que deseamos, sino aquello en lo que más piensas y que te genera mayor sentimiento, sea bueno o malo. ¿Te das cuenta? La ley de atracción es algo muy, pero muy serio.
Y por eso debes de tener mucho cuidado con los pensamientos que mantienes en tu mente y los sentimientos que tienes en tu corazón. Ya lo dijo Cristo, no contamina al hombre lo que come o lo que bebe, sino lo que sale de su corazón. ¿Comprendes? La ley de atracción y la ciencia. Ahora bien, ¿existe algún principio científico que avale la ley de atracción? Sí que los hay. Cuando usamos la ley de atracción, ponemos en movimiento varios principios de la física. Voy a hablarte de algunos de ellos. Por ejemplo, existe en la física la ley de la resonancia energética. Esta ley es sobre el efecto resonante de dos cuerpos que tienen la misma frecuencia. Por ejemplo, imagínate que tienes un diapasón que vibra, por ejemplo, a 500 Hz. Entonces lo vamos a meter ese diapasón a una tienda llena de diapasones. Agarramos ese diapasón que traemos en la mano, lo hacemos vibrar y voilà. En toda la tienda van a comenzar a vibrar todos aquellos diapasones que estén construidos en la misma frecuencia que el que yo tengo en la mano. Todos los demás que no están en la misma frecuencia se van a mantener estáticos, no van a sonar. Pero aquellos que sí están en la misma frecuencia sí que suenan. ¿Por qué? Porque resuenan, ¿comprendes? Otra forma de verlo, lo mismo pasa con la radio. Tú sabes que en el aire hay decenas o incluso cientos de ondas de radio de todas las diferentes cadenas de radio que existen en tu ciudad, en tu país, etc. Pero solamente vas a poder escuchar aquella señal que tú seleccionas en el dial en tu radio. Si por ejemplo pones 91.5, solo podrás escuchar 91.5 y todas las demás no las podrás escuchar hasta que no sintonices pues esa otra, ¿cierto? Entonces, si cambiamos de frecuencia, escucharemos otra estación. Si cambiamos, otra estación y así. También lo mismo pasa con la televisión. Aunque pueda haber miles de canales en el aire, cerca de ti, vibrando, etc., solo podrás ver en la tele aquel canal en el que esté sintonizada la televisión, en el canal que hayas puesto. Pues bien, es muy semejante a la ley de atracción como nos sucede. Fíjate, digamos que en vez de haber cientos de estaciones de radio o canales vibrando en el aire, lo que hay en la vida es miles de posibilidades de cómo sea tu vida. Tú, por ejemplo, puedes ser más sano, tener más energía, darle la vuelta al mundo, o caerte, romperte una pierna, o tener alguna enfermedad, o ganar la lotería. Es decir, existen miles de posibilidades. Hay muchas cosas que pueden pasar en tu vida. Pero ¿en cuál estás resonando tú? Según la frecuencia que tú estás emitiendo constantemente con tu bioenergía, es decir, con tus pensamientos y sentimientos, eso está resonando. Y solo podrás vivir aquellas circunstancias que son acordes y que están resonando igual que la frecuencia que tú estás emitiendo. Si la vida de una persona siempre parece la misma, es porque siempre tenemos o es porque esa persona siempre tiene los mismos pensamientos. De hecho, según un estudio que se hizo, se detectó que el 90% de los pensamientos que tienes hoy son iguales a los que tuviste el día de ayer. Es como que siempre estás escuchando la misma estación de radio y por eso siempre escuchas el mismo tipo de música, los mismos conductores, programas, etc. Y solo hay pequeñas variaciones. Asimismo, si siempre tienes los mismos pensamientos y sentimientos, tu vida va a tender a ser igual día con día. Las posibilidades serán las mismas porque es la misma frecuencia. ¿Te das cuenta? Cuando usas la ley de atracción conscientemente, usas tu mente, tu visualización, los sentimientos enfocados en algo. Y de esta forma cambias la frecuencia que estás emitiendo. Y al cambiar tu frecuencia, empiezas a cambiar las posibilidades con las que resuenas. Es decir, cuando cambias tu frecuencia, cambia tu vida. Cuando cambias tu frecuencia, cambias las posibilidades que resuenan con tu vida. En vez de tener un dial como en la radio, lo que tienes es una mente y un corazón, pensamientos y sentimientos. Así como piensas y sientes, así es tu vida. Dicho de otra forma, si quieres cambiar tu vida, has de cambiar tu frecuencia. La ley de atracción y la física cuántica. La física cuántica también ya ha demostrado que la atención y la intención modifican la realidad hasta cierto punto. En un experimento conocido como el experimento de la doble rendija, en el que querían descubrir si la luz se comportaba como un fotón, más materia, o como una onda, energía, descubrieron que si existía un observador mirando el experimento, la luz se comportaba como un fotón, materia. Pero si no había nadie viendo el experimento, si no había un observador, entonces se comportaba como onda, energía.
¿Te das cuenta? Ese experimento nos da mucho que pensar. Es como que si siempre se comportara como onda, como energía, ¿no? Pero en cuanto alguna persona pone atención, observa, esta deja de ser energía, onda, y se comprime y forma materialidad. O se transforma en un fotón o se comporta como un fotón. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que nos dice este experimento es que cada uno de nosotros estamos modificando de alguna forma la realidad dependiendo de a qué le estamos prestando atención. De hecho, existen ya experimentos donde si tú pones atención a una planta, esta crece más que aquella otra planta a la que no se le presta atención. O también que cuando pones atención en uno de los órganos de tu cuerpo, empieza a fluir más sangre hacia ese órgano. A lo que prestas atención, tiende a colapsarse en una manifestación. ¿Te das cuenta? Así que ponte a pensar, ¿a qué le estás prestando tú atención normalmente? Y lo más importante, si quieres una vida de prosperidad, de amor, salud, espiritualidad, ¿a qué cosas sí deberías estar prestando atención entonces? La ley de atracción y la intención. Fíjate, ya hemos visto que la ley de atracción tiene un respaldo científico, en la ley de la resonancia energética y en la física cuántica. Pero la cosa no acaba ahí. También se ha experimentado el fenómeno de la intención. ¿De qué va esto? Fíjate, voy a hablarte de un experimento. En el año de 1986, el científico René Peau hizo un experimento muy interesante. Fíjate, existe un fenómeno que se llama impronta en algunos animales, que consiste en que cuando algunos animales como los pollos nacen, lo primero que ven, creen que esa es su madre, sea cierto o no. Así que, por ejemplo, si tú estás justo cuando nace un pollito y no está su mamá y te ven a ti, pues ese pollito, esos pollitos van a creer que eres tú su madre y no dejarán de seguirte, así como vemos en la imagen. ¿Comprendes? Pues bien, este científico, René Peau, hizo esto con unos pollos. Cuando nacieron les puso un robot al lado para que creyeran que ese robot era su madre. Y en efecto, eso fue lo que pasó. Esos pollitos creían que el robot era su madre y entonces pasaban a seguirlo a donde quiera que fuera. Ahora bien, ese robot estaba programado de una forma particular. Estaba programado para caminar de acuerdo a un algoritmo azaroso, una programación azarosa. Así que cuando el robot caminaba en un rectángulo, normalmente su camino era algo así, como lo que vemos ahora en la foto. Si te fijas, para todos lados, de arriba, abajo, porque estaba en base al azar, ¿ok? No tenía una dirección. Entonces, era un camino pues así sin dirección alguna. Sin embargo, después de un tiempo, los pollitos fueron encerrados en una jaula al lado de ese rectángulo, desde donde podían ver al robot, pero no podían tocarlo ni se le podían acercar, como puedes ver aquí en la imagen. Como los pollitos querían ir con el robot, pero no podían por la jaula, entonces empezaron a piar, lloraban por su madre. ¿Y qué sucedió? Que ahora el robot comenzó a caminar, a fluctuar de tal forma que quedaba muy cerca de esos pollitos. Puedes ver ahora en la imagen cómo quedaba el camino ahora que los pollos estaban piando. Es decir, ahora el robot no caminaba tan azarosamente, sino que tendía a caminar mucho más cerca de donde estaban los pollitos. ¿Te imaginas? Era como si los pollitos estuvieran atrayendo al robot, como si los pollitos, gracias a su intención, pudieran modificar el algoritmo del robot para que éste se acercara hacia ellos. Es increíble, ¿cierto? Sin embargo, este experimento se repitió varias veces con distintos pollitos, obteniendo idénticos resultados. De hecho, luego René Peau siguió con la investigación con otras muchas cosas que demostraban lo mismo. Entonces, conclusión. De alguna forma, la intención de esos pollitos podía modificar la realidad a tal grado que alteraban el algoritmo del robot. La intención de unos pollitos era suficiente para alterar ese mecanismo. ¿Y en qué se parece esto con la ley de la atracción? Pues bien, lo mismo pasa con nuestra intención. E incluso me atrevo a decir que nuestra intención es mucho más poderosa que la de los pollitos. Cuando tienes una intención, un deseo, entonces modificas la realidad
para que haya una coherencia con ese deseo. Por eso también se dice aquello de que es cuando tienes un objetivo bien claro, es como si todo el universo se pusiera a tu favor. ¿Te das cuenta? Ahora que ya sabes esto, ¿cuál es la intención que vas a tener ahora para manifestar la vida que tú quieres? Piénsalo. La psicología y la ley de atracción. Otra de las razones por las cuales funciona la ley de atracción es una razón psicológica. Fíjate. ¿Te ha pasado alguna vez que quieres algo y de repente empiezas a ver eso por todas partes? Por ejemplo, es muy común que cuando alguien, a una persona que le gusta un tipo de carro, porque se va a comprar el carro, piensa comprárselo o le gustaría tenerlo. Entonces de repente una vez que decide qué carro le gustaría tener, empieza a ver ese tipo de carro por todos lados, en revistas, en el tráfico o una persona que también lo maneja, etc. O también una mujer que se quiere embarazar y de repente empieza a ver mujeres embarazadas por todos lados. No sé si te haya pasado algo similar, seguramente sí. Y eso porque pasa es que ahora hay más de esos carros o hay más de esas mujeres embarazadas o más de eso que te gustaría tener o que le has puesto atención de repente. Pues bien, no es que haya más. La razón es que se ha programado una parte de tu cerebro que se llama sistema reticular de activación. Ese sistema se encarga de filtrar tu realidad, de tal forma que solo veas, percibas aquello que es coherente con tus creencias, tus deseos, etc. Todos tenemos ese sistema y cuando te pones una meta, la visualizas como si ya se te hubiera cumplido y la empiezas a traer de forma consciente. Entonces tu cerebro, tu sistema reticular, se programa para ver, enfocarse, percibir, prestar atención a aquello que pueda acercarte a dicha meta. Y todo lo demás pasa a un segundo plano. ¿Te das cuenta? Entonces, por ejemplo, si una persona cree que la vida es una tormenta, su cerebro se va a enfocar en ayudarle a percibir a todas aquellas cosas, todas aquellas situaciones que puedan confirmar esa creencia. De tal manera que digas, sí, la vida es una tormenta. Mira, eso lo justifica, aquello también, ¿no? En cambio, si la persona cree que la vida es hermosa, etc., igual su cerebro va a buscar todas aquellas cosas que le confirmen dicha creencia. Es muy interesante. Entonces, por eso es que es tan importante tener claro lo que deseas y tener creencias positivas, ya que de esa forma tu mente va a poder prestar atención con mayor prioridad a aquellas cosas que sí te interesan y que te pueden acercar a esa meta. Y en cambio poner en segundo plano a aquello que no te interesa. ¿Comprendes? Así que tu tarea el día de hoy es escribir qué es eso que deseas y visualizarlo como si ya lo tuvieras. Sentirte como si ya lo tuvieras. De esta forma, al imaginarlo, vas a indicarle a tu sistema reticular, a tu subconsciente, para que te ayude a encontrar eso que estás buscando, que te acerque a esa meta de una forma mucho más fácil. ¿Comprendes? Así que haz tu tarea. La salud y la ley de atracción. ¿Es posible mejorar tu salud o enfermarte por el buen o el mal uso que hagas de la ley de atracción? Fíjate, existe un experimento donde a un grupo de pacientes con cáncer se les administró algo que no tenía ningún ingrediente activo, pero se les explicó las consecuencias que pudiera tener uno de los tratamientos más fuertes, haciéndoles creer que estaban tomando ese tratamiento. Como resultado, esos pacientes pasaron a tener los mismos efectos adversos que si hubieran tomado dicho tratamiento. ¿Te das cuenta? Ellos sufrieron esos efectos como consecuencia de creer que se pondrían mal. Y es que este no es un caso aislado. La medicina sabe perfectamente que a aquellos pacientes a los cuales se les informa sobre los posibles efectos adversos de un medicamento, aumenta en un porcentaje altísimo las personas que sufren dichos efectos. De hecho, aquí te dejo un enlace para que puedas leer un artículo sobre el tema. Es decir, una persona puede enfermar por creer que se va a enfermar. ¿Te imaginas? Esto también se le conoce como el efecto nocebo. Lo bueno de esto es que también ocurre al contrario.
es lo que típicamente se conoce como el efecto placebo. ¿Qué es el efecto placebo? Fíjate, una persona puede sanarse solo por creer que algo le va a sanar. Por ejemplo, a una persona se le dice que cierta pastilla es muy fuerte para quitar el dolor. Entonces la persona toma la pastilla y se le quita el dolor. Pero en realidad dicha pastilla no tenía ningún ingrediente activo que anestesiara. Solo fue la creencia de la persona la que le produjo esa anestesia. Es también sabido por la medicina que la expectativa que tiene un paciente en la curación incrementa enormemente la posibilidad de sanación que si no la tuviera. ¿Te das cuenta? Cuando usamos la ley de atracción para la salud, has de visualizar, sentir y escuchar como si ya estuviera sano. Y has de hacerlo todos los días. De esta forma, por puro efecto placebo, vas a comenzar a aumentar las posibilidades de encontrar esa sanación. Ahora bien, existen muchas formas de aumentar esta posibilidad y de usar tu poder mental para sanarte. Pero eso ya lo explico en cursos más avanzados, porque es mucha explicación y necesitamos tiempo para hacer las prácticas. Pero ya solo con visualizarte y sentirte sano todos los días, verás una mejora gradual, constante y de forma segura en tu salud. El amor y la ley de atracción. ¿Podemos usar la ley de atracción para atraer a nuestra vida la pareja ideal? Sí que podemos. Mira, voy a platicarte de un fenómeno natural muy curioso a propósito de las parejas. Resulta que los mosquitos hembras, cuando aletean, tienen una frecuencia que es exactamente la misma a la de las antenas de los mosquitos macho. De tal forma que cuando una hembra está cerca aleteando, la antena del mosquito macho la detecta y entonces así puede ir a buscarla para aparearse. Vas a pensar, ¿y eso qué tiene que ver con el amor en los humanos? Pues bien, resulta que cuando tú tienes bien definida a tu pareja ideal y te visualizas estando con ella y sintiéndote como te sentirías estando con ella, entonces preparas a tu mente para empezar a detectar a la persona que vibra con esa frecuencia. Y a su vez emites la frecuencia para que ella te detecte de forma inconsciente. Así, cuando estés cerca de esa persona, tu subconsciente va a darte una indicación por intuición de que esa es la persona correcta. Claro, ya después tendrás que conocerlo y verificar que eso es cierto o no, que tal vez no tenemos tanta experiencia intuitiva. Por eso, a la hora de buscar una pareja, lo primero es definir cómo quieres que sea tu pareja, qué cualidades, gustos, virtudes ha de tener y también qué vicios, malos hábitos, etcétera, no debe tener. Una vez que tengas eso, has de visualizar cómo sería tu vida, qué cosas harían y sentirte como si ya estuvieras viviendo esa relación amorosa. De esta forma se va a programar tu sistema reticular de activación o tu filtro de la realidad del cual ya hablé antes para detectar aquellas personas que tengan eso que tienes en tu lista. ¿Comprendes? Además de que por ley de resonancia, tu frecuencia que emites con tus pensamientos y deseos va a hacer resonar a la otra persona con una frecuencia semejante que esté buscando tu frecuencia. Y así ustedes van a empezar a sentir esa atracción. De hecho, por este mismo fenómeno ocurre que las personas que no saben usar la ley de atracción y que su subconsciente está programado para atraer personas ya sea viciosas, golpeadoras, etc., se encuentran con que cada pareja con la que están son muy parecidas y luego piensan que todos o todas son iguales. Pero es que inconscientemente ellas o ellos buscan los mismos patrones, los mismos tipos de persona, porque esa es la frecuencia que están detectando por su sistema reticular o que están emitiendo. Por eso tienes que cambiar tu subconsciente para poder emitir la frecuencia que sí quieres emitir y atraer a esas personas que sí quieres atraer. Esta es una forma muy sencilla de explicar cómo usar la ley de atracción en las relaciones. Ahora que sabes esto, escribe en una hoja qué pareja quieres tener o cómo te gustaría que fuera, cómo se comportaría contigo, qué cosas harían juntos. Y una vez que tengas bien la lista y de lo que no quieres también,
vas a imaginar y te vas a sentir como si ya estuviera a tu lado y estuvieran viviendo esas cosas juntos. Esa visualización la debes hacer todos los días y vas a empezar a ver cómo esa relación comienza a manifestarse. Pero es importante que lo hagas, si no de nada va a servirte, ¿de acuerdo? La ley de atracción y la sintonía con otras personas. Así pues, cuando vibras en un estado positivo, armónico con aquello que buscas atraer, no solo atraes a eso que deseas, a esa situación o a aquel objeto de tu deseo, sino que también vas a empezar a reverberar, a resonar con personas que tienen semejanza contigo. Si alguna vez te has sentido eso de las buenas o malas vibras, es porque esa persona que te hace sentir una buena vibra tienen una parte de su frecuencia que resuena contigo. Hay una parte de su energía que es similar a la tuya. Y por eso sientes como que te cae bien sin apenas conocerlo. Y lo mismo pasa al contrario. Cuando una persona vibra de una forma muy diferente a la tuya, esa persona y tú se alejarán de forma completamente natural porque no están en sintonía y por tanto se repelen como dos imanes que quieres juntar por el mismo polo. Es por eso que cuando tú comienzas a cambiar de alguna forma tus creencias, tus pensamientos, tu forma de sentir, etc., las personas con las que antes te rodeabas comienzan a alejarse o tú de ellos. Y de pronto te encuentras con que las personas que te rodean o ya no están o ya no son las mismas. ¿Comprendes? Es por eso que si quieres tener una compañía con cierta frecuencia, con ciertas cualidades, primero has de emitir tú esa misma frecuencia. Las afirmaciones y la ley de atracción. Seguramente tú ya habrás escuchado sobre la ley de atracción y las afirmaciones, ¿cierto? Pues bien, ahora mismo voy a enseñarte cómo hacer para que tus afirmaciones sean hasta 10 o incluso 100 veces más poderosas. ¿Te gusta la idea? Fíjate. Las afirmaciones nos ayudan mucho a manifestar nuestros deseos, ya que una idea que repites suficientemente se queda grabada en el subconsciente como una creencia que modifica tu sistema reticular, ese filtro de la realidad que todos tenemos y del cual ya hablé anteriormente. Y una vez que ha alcanzado el subconsciente esa idea, este se va a encargar de emitir la frecuencia necesaria para atraer y recibir eso que estás afirmando. Se dice que para que una idea llegue al subconsciente, has de repetir una afirmación cientos o incluso miles de veces. Pues bien, voy a decirte una forma para que tus afirmaciones sean mucho más potentes y que cada afirmación que hagas ahora sea el equivalente a 10 o incluso 100 afirmaciones dichas normalmente. ¿Te gusta la idea? ¿En qué consiste este método? Fíjate, realmente es sencillo. Lo que tienes que hacer es que cuando hagas tus afirmaciones, debes de estar en un estado completamente relajado. ¿Y eso por qué? Porque en un estado de relajación tenemos acceso directo al subconsciente. ¿Por qué crees tú que los hipnólogos tradicionales buscan relajar al sujeto y una vez que está en ese estado somnoliento, pues le dan las órdenes que quieren que obedezca? Porque en ese estado llegan al subconsciente del paciente y el paciente pasa a ejecutar las órdenes sin cuestionarlo. Entonces lo que vas a hacer es entrar en ese estado alfa, en ese estado de relajación, y vamos a hacer una especie de autohipnosis. Fíjate, al entrar en estado alfa, cada afirmación equivale a 10 o 100 afirmaciones dichas normalmente, según la relajación que alcances. En videos anteriores yo ya enseñé a entrar en alfa, pero si no los has visto, hoy voy a darte otra forma de hacerlo. También te recomiendo que los veas cuando puedas, en nuestro canal de YouTube o en Facebook. Bien, entonces, ¿de qué otra forma podemos hacerlo si no sabes llegar a alfa a conciencia? Fíjate, escucha con atención. De forma natural, estamos en un estado alfa al despertarnos por la mañana o antes de irnos a dormir cuando tenemos mucho sueño. ¿De acuerdo? Entonces, lo que has de hacer es escribir la afirmación que quieres que cale en tu subconsciente. Una vez que la tengas escrita, has de repetirla todos los días, pero sobre todo
justo al levantarte por la mañana y justo antes de irte a dormir. Debes de hacerlo de forma religiosa. Apenas te levantas y ¡boom! Empiezas a echar tus afirmaciones, tu deseo, tu intención con todas esas imágenes y ese sentimiento, has de decirlo. Puedes hacerlo en voz alta o en voz baja, como tú quieras, pero has de hacerlo a estas horas. Si tú haces esto, vas a ver cómo el poder de tus afirmaciones se ve multiplicado y empiezas a traer hacia ti eso que deseas de forma rapidísima. Así que escribe ahora las afirmaciones que quieres grabar en tu mente subconsciente y comienza a repetirlas todos los días al despertar y antes de irte a dormir. Multiplica por 1000 tu poder en la ley de atracción. Fíjate, voy a decirte un secreto que una vez que lo sepas y lo apliques, va a mejorar tu ley de atracción por 1000 o el poder de manifestar. Fíjate, existen dos formas de usar la ley de atracción. Una es de forma consciente y otra es de forma inconsciente. La forma consciente de usarla es cuando visualizas eso que deseas con mucha intensidad, sentimiento, durante algunos minutos. Cuando tú haces eso, emites ondas o frecuencias que comienzan a resonar, a atraer eso que deseas en ese momento, ¿de acuerdo? Ahora bien, la forma subconsciente de usar la ley de atracción es cuando le dices a tu subconsciente qué es lo que quieres y entonces tu mente se pone a emitir esa frecuencia, pero todo el tiempo de tu día, sí, las 24 horas, ¿te das cuenta? Existe mucha diferencia entre emitir una frecuencia 5 minutos a estarla emitiendo las 24 horas del día, ¿cierto? Pues asimismo, es la diferencia entre la atracción consciente y la atracción subconsciente. Los millonarios del mundo usan la ley de atracción subconsciente. Por eso, es probable que no los veas tal vez a ellos visualizando todos los días. O tal vez sí. Pero lo importante es que ellos ya están emitiendo esa frecuencia las 24 horas del día, sin parar. Por eso mantienen su nivel de abundancia todo el tiempo. Y cada vez más. Y es que la mente subconsciente trabaja por ti las 24 horas del día. Si no fuera así, ¿quién crees que va a ocuparse de que lata tu corazón? De llevar nutrientes a tus órganos, de mantener tu sistema inmune, luchar contra las enfermedades o todas esas operaciones de las cuales tú ni cuenta te das que suceden. Entonces, el secreto más poderoso es usar la ley de atracción subconsciente. ¿Cómo se hace? Pues bien, es lo que voy a explicarte en breve. La ley de atracción y el termostato financiero. La ley de atracción subconsciente, es decir, la más poderosa que existe, también se conoce con el nombre de termostato financiero. ¿Qué es eso? Fíjate, este es uno de los mayores secretos de la ley de atracción y voy a explicarte rápidamente en qué consiste. Seguramente tú ya conoces los termostatos normales, ¿cierto? Es decir, si tú pones uno a, digamos, 25 grados centígrados en una habitación, va a estar programado para que si el ambiente empieza a bajar a 23 grados, entonces el termostato va a avisar para empezar a mandar aire caliente y que vuelva a subir a los 25. Ahora bien, si el ambiente llega a 28 grados, el termostato avisa y el aire comienza a enfriarse, empieza a enviar aire frío para que baje la temperatura y se ajuste a los 25 grados que hemos programado. De tal forma que el termostato siempre se va a mantener a aquella temperatura que tú le has indicado, ¿cierto? Pues bien, lo mismo pasa contigo y las finanzas, con todas las personas, ¿no? Todas las personas tenemos un termostato financiero, es decir, una frecuencia de abundancia. De tal forma que nos mantenemos ganando casi siempre lo mismo si es que no cambia nuestro termostato. Por ejemplo, es posible que un mes ganes más de lo normal por alguna razón, pero entonces pasa algo y ese dinero extra se va muy rápido. O se pierde, o haces una mala inversión, etcétera, de tal forma que te quedas con lo que casi siempre ganas. También ocurre al contrario, que si un mes te fue mal y ganaste menos de lo acostumbrado, de repente te llega dinero de formas imprevistas. Te paga alguien que no te había pagado, te ganas un dinero en alguna lotería o algo, o no sé, ocurre algo que vuelve a estabilizar. ¿Te ha pasado alguna vez esto? Ese termostato financiero es lo mismo que tu atracción subconsciente de la que te hablé antes. Así que si aprendes a aumentar tu termostato financiero,
automáticamente vas a aumentar la cantidad de dinero que ganas constantemente. No es algo sencillo, pero sí que es posible. Solamente hay que aprender a hacerlo y ejecutarlo. Y aunque ahora por el tiempo no puedo explicarte todas las técnicas avanzadas para aumentar tu termostato financiero, sí que voy a darte ahora mismo algunas técnicas sencillas pero muy poderosas para aumentar ese termostato financiero, o lo que es lo mismo, tu poder de atracción subconsciente enfocado en la abundancia. ¿Te gusta la idea? El oro y la ley de atracción. Voy a decirte un secreto para vivir en una frecuencia de prosperidad de forma constante, es decir, usando la ley de atracción subconsciente, para que de esta forma atraigas la abundancia con mayor facilidad. Y este secreto es el oro. ¿Cómo que el oro? Fíjate, desde épocas ya muy antiguas, en diferentes culturas, el oro ha sido un símbolo de riqueza, ¿cierto? Es un símbolo de riqueza casi universal. Y es que este valor que se le da al oro no es solo algo cultural. El oro por sí mismo tiene una frecuencia que es semejante a la frecuencia de la prosperidad. ¿Cómo es eso? Mira, es bien sabido que cada metal, cuarzo o piedra preciosa tienen frecuencias diferentes e incluso se usan estos minerales para la sanación. Por ejemplo, en la gemoterapia, terapias con cuarzos o la confección de amuletos con piedras y metales preciosos. El oro particularmente, este mineral emite una frecuencia de prosperidad. Por lo tanto, te recomiendo que inviertas algo de tu dinero, un porcentaje en oro. Si es posible, usa alguna prenda de oro. Puede ser un anillo, un arete, un colguije, casi siempre traigo uno. Y también es bueno que aparte tengas de reserva oro en tu casa, para que de esta forma vas a emitir siempre las 24 horas del día la frecuencia vibracional de la abundancia, las 24 horas. Este pequeño truco es sencillo, pero es muy poderoso. El mismo Robert Kiyosaki lo enseña en su libro, que sacó recientemente, que se llama Falso. Él enseña que hay que tener oro, tanto por razones energéticas como por razones de inversión y diversificación. Mira, yo no soy un gurú de las finanzas ni pretendo serlo. Es por eso que solo te hablo de la parte energética. Pero sin embargo, bueno, es sabido que es muy bueno para tus finanzas tener parte de tus ahorros en oro. De esta forma, si se devalúa la moneda de tu país, pues el oro no lo va a hacer. La tendencia del oro a mediano y largo plazo es que aumenta su valor, ¿no? Es alcista. Así que incluso como inversión tiene sus ventajas. Pero sobre todo te doy este consejo de poseer oro porque te va a hacer emitir una frecuencia constante las 24 horas del día, que te va obviamente a ayudar a manifestar la abundancia con mayor rapidez. Es una forma, un atajo para estar emitiendo señal de abundancia las 24 horas del día. Entonces es un consejo muy bueno, tómalo de verdad. Usa oro, ahorra para que compres algo de oro, manténlo, si es posible usarlo, y ten parte en tu casa. Y así vas a emitir una frecuencia de abundancia las 24 horas del día. El ahorro y la ley de atracción. Otro secreto para mejorar tu poder de manifestar la abundancia es el ahorro. ¿Por qué? Es algo parecido a lo que expliqué antes con el oro. Recordemos, una cosa es la atracción consciente, que es la frecuencia que emites cuando estás visualizando tu deseo, aquello que quieres, y otra es la subconsciente, que es la frecuencia que te mantienes emitiendo las 24 horas del día según tus creencias y tus pensamientos y sentimientos más arraigados, tus hábitos de pensamiento, ¿cierto? Por ejemplo, de nada sirve que te pongas a visualizar en la abundancia durante 15 minutos si luego pasa que sales a la calle con creencias subconscientes de carencia y que están emitiendo esa frecuencia de escasez, de carencia las 24 horas del día, ¿cierto? Es como avanzar 15 minutos adelante y retroceder 24 horas para atrás. ¿Cuándo vas a llegar a tu destino? Nunca. Pues bien, se puede cambiar de muchas formas la emisión subconsciente, como ya te comenté antes. Y bueno, ahora voy a enseñarte una muy sencilla. Es el ahorro. ¿Por qué? Fíjate.
Simplemente piensa un poco en la diferencia de sentimiento que tendrías si pasa que, por ejemplo, un mes empiezas a ganar menos de lo que normalmente ganas, ¿no? O un mes o semana que te fue peor y que no estás ganando lo suficiente para, no sé, cubrir tus gastos o los de tu familia. ¿Cómo te sentirías tú si no tuvieras ningún ahorro? Ahora cambia. Y pregúntate, ¿cómo te sentirías si tuvieras un ahorro que te permitiría vivir algunos meses aún con las ventas bajas o con ese poco dinero que llegó? ¿Verdad que te sentirías muy diferente teniendo y no teniendo el ahorro? Pues bien, si no tienes ahorros te vas a sentir más preocupado, escaso y vas a emitir esa frecuencia al universo. Va a mermar tu confianza y seguridad y algunas otras cosas también negativas para ti. En cambio, el hecho de tener un ahorro, un colchón, como le decimos acá en México, en tu cuenta de banco, en oro, en efectivo, etc., ya solo por eso te da una seguridad subconsciente. Te elimina sentir preocupación o carencia y te permite emitir una frecuencia de abundancia la mayor parte del tiempo. Además de que vas a sentirte personalmente más confiado y seguro. Así que si quieres mejorar tu energía de abundancia para manifestarla, comienza a ahorrar, por poco que sea. Pero hazte ese hábito y verás cómo empieza a mejorar tu confianza, te sientes mejor y comienzas a tener más y más dinero. Pura ley de atracción, dinero atrae dinero, dinero llama dinero. Además de que tener un ahorro siempre es bueno, ya que una excelente oportunidad se te puede presentar y si no tienes ahorro o capital, pues va a ser difícil poder conseguir esa oportunidad o entrar a algún negocio o a alguna inversión. Pero bueno, yo no doy consejos de negocios. Te hablo sobre todo de la parte energética. Ahorra y verás cómo funciona. Ponlo a prueba. ¿Cómo usar la ley de atracción? Entonces, llegamos al final y vamos a ver qué es lo que hay que hacer parte a parte. Necesitamos, para usar la ley de atracción correctamente, dos cosas. Primero, has de tener un objetivo bien definido. Entre más definido sea tu objetivo, es mejor. Por ejemplo, si es una pareja, tendrías que definir cómo quieres que sea esa persona, qué virtudes tendría y cuáles no tendría, qué cosas harían juntos, etc. Si fuera dinero, ¿cuánto dinero quieres ganar? ¿A cada mes, cada semana o cada año, etc.? ¿Y cómo vas a usarlo? Así como también has de tener claro qué vas a dar a cambio por ese dinero. No esperes ganar algo a cambio de nada. Normalmente has tú de dar algo a cambio para ganar ese dinero. Puede ser un servicio, un producto, etc. Bien, si es salud, entonces has de tener claro y definido cómo quieres sentirte, cómo te moverás, cómo será tu agilidad, tu fuerza, etc. ¿Me explico? Entonces, eso es lo primero, definir bien claro eso que tú quieres, cualquier cosa que sea. Una vez que lo tienes definido, entonces has de imaginar una película en tu mente de cómo vas a vivir con ese deseo cumplido. ¿Cómo sería tu vida una vez que tuvieras eso? Si eso ya se te hubiera cumplido, ¿cómo vivirías? ¿Cómo te sentirías? ¿Qué escucharías? ¿Qué verías? Entre más detalles tenga la película, mejor. Bien, una vez que tienes esa película en tu mente, has de vivirla. Vas a imaginar que te metes a esa película y que lo estás viviendo, sintiendo de verdad. Sobre todo, has de hacer este ejercicio de vivir esa película al levantarte y antes de irnos a dormir, que es cuando emitimos ondas alfa. De esta forma vas a emitir la frecuencia que hará resonar esa situación particular para atraerla, ¿de acuerdo? Eso es lo primero. Tu objetivo, bien claro, definido y visualizarlo todos los días al levantarte y antes de irte a dormir. Y la segunda cosa es una actitud positiva durante todo el día. Pues de nada te va a servir emitir la frecuencia de la mañana y luego durante todo el día estar pensando en carencia, enfermedad, etcétera, ¿cierto? Entonces, por eso hemos de ser positivos al menos la mayor parte del tiempo. Normalmente en mis cursos avanzados doy más detalles y técnicas precisas para tener una actitud mental positiva siempre. Pero bueno, por ahora, por el tiempo, ya no alcanzo a hacerlo. Además que normalmente en esos cursos hay muchas prácticas. Pero no voy a dejarte así, voy a recomendarte dos libros muy poderosos para estas dos cosas que te he dicho. Para la primera, la de tus objetivos definidos, te voy a recomendar el libro Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Y para mantener una actitud mental positiva la mayor parte del tiempo, te recomiendo el libro de Clement Stone que se llama Actitud Mental
positiva. Esos 2 libros son muy poderosos y estoy seguro de que van a cambiar tu vida si es que los lees y aplicas sus consejos. Si eres más de ver cursos y te gustaría tener un mentor que te guíe con ejercicios prácticos, sesiones continuas o tener una comunidad de compañeros de apoyo, pues entonces sí te recomiendo que te unas a mis cursos, a los cursos de Fundación Despertar, a los avanzados, donde te enseño a usar tu ley de atracción con profundidad, con una gran maestría. Espero que te haya gustado este video y todos los anteriores. Si es así, opina sobre el video abajo en los comentarios y compártelo con aquellos de tus amigos que sepas que este video les puede ayudar. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues nos vemos en los próximos videos. Estate al pendiente que pronto sacaremos más temas igual de interesantes. Un fuerte abrazo. Rafael Guía.